En el siguiente video tratará acerca de un ABC en PHP. ABC se refiere a altas, bajas y consultas. Estos métodos se aplican en una base de datos en Workbench modificada en PHP desde un formulario HTML. Lo primero que se hizo fue establecer una página en HTML como formato principal. Dentro de este archivo principal se estableció una estructura HTML. Después, en la parte del cuerpo del código se declararon tres palabras que sirven de enlace a los archivos que contienen formularios que tendrán contacto con la base de datos. Mediante comandos SQL, este archivo nos sirve de referencia para poder determinar qué método queremos acceder. El siguiente archivo también es HTML, de hecho todos son HTML a excepción de los que interactúan con el servidor y la base de datos, los cuales están escritos en PHP. Este archivo se declara lo que es un formulario de declaración del formulario, que se le agregan comandos, los cuales son action, mention. El comando action sirve para que una vez el formulario sea enviado actúe sobre dicho archivo declarado. El siguiente es method. Method sirve para establecer un método de formulario, es decir, que mediante un método que se envía a un archivo la acción declarada. En nuestro caso se utiliza post. Post sirve para enviar datos de formulario de manera oculta hacia otro archivo. Los datos que se envían desde formulario hacia otro archivo son aquellos que tendrán un nombre declarado, como se puede ver en los objetos del formulario que tienen de nombre user y nombre. La parte donde dice input sirve para la entrada de datos. Dependiendo del tipo de datos en la entrada que se declarará. En nuestro caso se utiliza el tipo de texto, lo cual genera una caja de texto que sirve como un almacén de cadenas de caracteres. Esto lo aplicamos en ID y en nombre. El siguiente objeto se dice sublink. El botón sublink sirve para el archivo de envío de datos, lo cual quiere decir que todo lo que esté dentro de este formulario sería enviado. Esto dicho aplica en los tres formularios de altas, bajas y consultas. Única diferencia es que cada formulario actúa con diferente archivo. Como se puede ver, todos los formularios tienen lo mismo, a excepción del botón sublink, que contiene un mensaje diferente. Ahora lo que hace funcionar el backend de este trabajo son los siguientes archivos. Primero, el archivo de altas.
Este archivo se declara una variable que contiene una función connection de SQL. Dicha conexión consta de 4 parámetros. Primero, el lugar donde vamos a solicitar la base de datos, después el usuario y la contraseña. Finalmente, el archivo que solicitamos. Estos 4 parámetros establecen una conexión hacia el servidor. Por consiguiente, una instrucción la cual se mostrará en la pantalla. Si es que la conexión falla, por ello el mensaje establecido. En la siguiente línea se declara una variable. Objeto donde se va a seleccionar una base de datos, primero se establece el archivo que se va a buscar y después el parámetro donde lo va a buscar. De igual forma, de OR D establece un mensaje por si falla la conexión. Después la conexión se convierte en una consulta. Es aquí donde el lenguaje SQL, el cual sirve para realizar consultas de base de datos, el comando insert into establece que se va a insertar datos. Lo siguiente es establecer la tabla donde se va a insertar, entre paréntesis las columnas donde se va a insertar. Aquí es importante ordenar las columnas por el orden de inserción. Lo siguiente es utilizar value, que determinan los valores, entre paréntesis los valores que se van a insertar en las columnas ordenadas. Como se puede apreciar, el post se utiliza para determinar que las etiquetas de campos del método post se utiliza, ya que los corchetes se indica que etiqueta es. Lo siguiente es verificar si la consulta se realizó mediante un mensaje de condición it. Si esto se realizó, que imprima el mensaje de proceso terminado, si no, que imprima error. Después se declara una estructura HTML donde únicamente declaramos un enlace hacia el primer archivo. El siguiente archivo es de las bajas. En este archivo se ejecuta algo parecido, con la diferencia de la consulta. En la consulta cambia los parámetros de agregar, eliminar. Primero se utiliza delay from para indicar dónde se va a eliminar datos. Por lo siguiente, la tabla donde se va a eliminar datos. Ahora, muy importante, utilizar where, porque esto indica la eliminación de datos en una posición. Especifica, indicamos que sea en la columna y de usuarios.
donde los datos sean los mismos que los del método POST, con el mismo nombre. La palabra OR ayuda a eliminar el registro de una manera más dinámica, ya que la consulta establece que se elimine el registro ya sea por ID o por usuario. De esta forma, el uso del formulario se hace más fácil. Lo siguiente, mediante la condición, se imprime un mensaje si es que la consulta se realiza de manera exitosa, y que si no, que imprima que hay un error, como se comentaba anteriormente. El último archivo funciona de igual manera en cuanto a la conexión. Como se puede ver, son los mismos datos de conexión y selección de una base de datos. Ahora en la consulta se establece que se va a seleccionar todo, por ello el asterisco, de la tabla user, donde el ID del usuario sea igual que los datos método post. De igual manera, el nombre de la palabra reservada OR cumple la misma función, de que se puede seleccionar por nombre o por ID. Lo siguiente, si la condición es verdadera, estableciendo que la consulta se haya realizado de manera exitosa, es que se ejecute un ciclo mientras, el cual como condición es una variable sea igual a la asociación de número de registros de la conexión, lo cual indica que el registro de la consulta está contando, es decir, todos los registros de la consulta se impriman en un ciclo, y como se busca un registro tendrá una vuelta de el ciclo. Dentro del ciclo se imprimen los mensajes, esto para generar confusiones al usuario. Luego, mediante la variable que contiene el número de registros, imprimimos el valor que contiene la columna. Por ello Luego, mediante la variable que contiene el número de registros, imprimimos el valor que contiene la columna. Para ello se identifica el ID usuario y el nombre. De no cumplirse, esto marca error. Ahora veremos cómo funciona. Como ven, aquí se puede mostrar que ya se creó el usuario 14 con el nombre Nico.
Bueno, regresamos. Vamos a darle una alta nuevamente. ...14... que es Nico nombre. Entonces es dar la alta. Solamente le regresamos. Vamos a una baja, que es Nico. Vamos a eliminarlo porque... ok. Nuevamente actualizamos y ahí pues ya se ve de baja el usuario de Nico, número de 14. Por último, una consulta. Vamos a buscar el 67, que podamos ver el usuario 67 es J. El usuario, podemos ver el usuario de 67 con el nombre que se muestra a continuación. Verificamos si es correcto. Ok, es correcto. Bueno, espero les guste este video. Los vemos hasta la próxima.